Buenos días, amigos. Vamos a hablar de comer a los animales. He dado de comer a los animales, voy a coger hierbas aquí en el huerto para los conejos y ahora os enseño a los gazapos, que sé que todos queremos verlos, yo incluida. Bueno, tengo otra cosa más que os quiero enseñar, porque el otro día os enseñé que encontré 2 nidos de oca en el vergel. Uno de ellos ya está la oca sentada, incubando, y encontré otro en el que no estaba la oca sentada. Bueno, el pavo está enfadado. De verdad. Bueno, pues aparte de ese nido, el otro día vi otro nido. Y os voy a enseñar porque es una cosa interesante, porque uno de los 2 nidos lo voy a quitar. Ahora os diré por qué. Vamos a dar de comer a las ocas y a los patos y ahora os enseño. ¡Wow! Mirad. Ha helado esta noche. Y bastante. Antes de ir a enseñaros los nidos, acabo de ver una cosa. No muy buena. Niña, ¿qué has hecho? Una oca muerta. Niña. Otra cosa más que me he encontrado. Un huevo de oca. Ahora vamos a mirar qué tiene este huevo de oca, porque niña nunca hace esto. Nunca ha matado ni ha atacado a un ave. La única vez que lo ha hecho, y sospecho que esta situación es la misma, vamos a ir a ver, es cuando teníamos a una pata que se había escapado del recinto y se había hecho un nido por ahí. Y Niña encontró el nido, y Niña es una de esas perras un poco especialitas con la comida. Bueno, sospechamos, porque no lo vimos, que quiso comerse los huevos que tenía la pata debajo y la pata se defendió, y imagino que entonces Niña no le pareció bien porque quería los huevos y atacó a la pata. No la mató, pero en este caso sí. Vamos a ir a ver si es el nido en el que estaba incubando la oca, y esa es la oca que estaba incubando, porque la oca que estaba incubando era gris, bueno, gris y blanca, y esa que me he encontrado muerta es gris y blanca, y le ha robado un huevo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la que falta 10. Solo falta una. A ver, yo no he estado aquí esta noche, obviamente, estaba en la cama durmiendo, pero digamos que yo estoy asumiendo que ha sido Niña. Podría haber sido un zorro o lo que sea, pero creo que ha sido Niña. Veremos a ver. Efectivamente, no está la oca sentada en su nido. Y miradla, está totalmente deshecho el nido. Ay, qué pena. Bueno,
voy a hacer una cosa. Voy a cogerlos todos. Bueno, quería enseñaros los otros nidos, quería enseñaros bastantes cosas, pero esto corre un poco deprisa. Porque estos huevos todavía no están del todo fríos. Quiere decir que esto ha debido ocurrir, pues nada, hace 2 horas, lo cual, bueno, me da rabia porque estaba despierta. Pero el caso es que como aún están un poco calentitos y si tienen vida los huevos, puedo poner estos huevos en la incubadora y así salvarlos. Que tampoco sé si es lo ideal para mí, realmente, porque si no los cría una oca, bueno, que los oquitos pues son más trabajo para mí, no se desarrollan igual de bien socialmente con el resto de las ocas, pero mira, si puedo salvarlos pues mejor. Y luego siempre hay opciones. Podría a lo mejor dárselos a la próxima oca que se sienta a incubar, quién sabe. Vamos a montar la incubadora y poner estos huevos al calorcito, que no se enfríen del todo. Tengo aquí la incubadora. Estos son para el mecanismo de rotación de los huevos. Esta incubadora rota los huevos. Vamos a ver si caben. No creo que quepan todos, sinceramente, con lo cual una cosa que voy a hacer es alumbrar los huevos para ver si están vivos, y los que estén vivos los ponemos. En esta luz se ve fatal, pero vale. Tenemos bandejas de rotación más grandes. Eso será mejor. Bueno, esto es inesperado para hoy, la verdad. Fenomenal. Este está vivo también. Este está muy frío. Puede que fuera el que tenía niña. A ver, no os enseño porque estoy intentando ir rápido, pero los huevos se alumbran así. Y si estás en un sitio bien oscuro, puedes ver a través de la cáscara si hay venitas o desarrollo. Los huevos de oca tienen una cáscara bastante opaca y se ven difícilmente. Y cuanto más oscuro se ve mejor. Aquí con la luz de la ventana no puedo verlo. Pero estoy poniendo aquí los que están bien, o parecen estar vivos, y realmente parecen estar vivos todos. No sé si van a caber. Bueno, vivos. No veo movimiento porque se ve bastante mal, pero veo que ha habido desarrollo. En este está claro que no. No sé si lo veis, se ve pues como si fuera un huevo vacío. Ahora, en comparación con este, por ejemplo, no sé si lo veis, hay algo ahí dentro, hay más sombras. Quiere decir que hay desarrollo ahí dentro. Ahora, os diré que aquí parece haber huevos de más de una oca. Puede que 2 ocas hayan estado poniendo huevos en el mismo nido, que puede que unos huevos hayan sido incubados más tiempo que los otros, es lo que quiero decir. Vale, pues nos han cabido. Estos son todos los huevos que me ha parecido que estaban desarrollándose. Bueno, que tienen desarrollo. Ahora, que estén vivos es otra historia. Entonces, lo que voy a hacer es poner esto a funcionar y en unos días podremos observar si están vivos. Mira, de verdad, ¿eh? Bueno, había 3 huevos que no tenían nada de desarrollo. Veremos a ver si estos salen. Creo que hay, no sé, no os he contado. 4 por 3, 12, hay 12. Bien, pues se van a quedar aquí. Este es nuestro cuarto, medio de invitados, medio de... Tenemos aquí la máquina de coser, la plancha y tal, y los abrigos. Pero bueno, dentro de unas horas vendré a ver para asegurarme de que se han calentado. Pero bueno, ahora voy a salir y os cuento. Mirad. No sé si lo habéis visto. Había una garza en la fuente y están ahí los pavos. Sí, la garza nos visita a menudo y algún pez se lleva seguro. Y los pavos se quedan ahí mirándole, podrían echarla, ¿no? Bueno, un drama, ¿no? No sé muy bien qué hacer con Niña,
porque, o sea, realmente tengo que hacer algo con las ocas, porque niña hace mucho más bien que mal. Esto no lo hace a menudo, ahuyenta a los depredadores todas las noches. Claro que cuando el animal que ahuyenta a los depredadores, tu perro que ahuyenta a los depredadores, se convierte en el depredador, es un problema. Entonces, a ver, nosotras intentamos no darle huevos de comer a la niña para que no lo asocie con comida, o si se los damos que estén mezclados. Bueno, da igual, el caso es que eso es un instinto de los perros y de los animales carnívoros. El huevo huele bien, si lo huele se lo quiere comer. Ahora, niña sabe que no debe matar a ningún animal y no lo hace, pero mirad, ahora lo ha hecho. Entonces, tengo que tener un plan para las ocas, más que para niña, porque esto obviamente no ocurre si la oca está encerrada en un sitio donde niña no puede entrar. Entonces ella pone ahí sus huevos y los incuba y niña no la molesta. Y niña no siempre molesta, pues realmente no siempre encuentra los huevos. Bueno, eso, que a lo mejor me va a tocar encerrar a las ocas o a la oca, poner un cercado alrededor de la oca que se siente, porque os iba a enseñar los otros 2 nidos, porque encontré uno el otro día, que no sé si os enseñé, pero os hablé de él, pues encontré otro. Y el caso es que estos 2 nidos que he encontrado están muy cerca el uno del otro. Y eso puede ser un problema, porque puede que las 2 ocas que están incubando se peleen mientras están incubando. Si se sienta una primero, luego la otra no puede entrar porque está muy cerca y la otra la ataca. Si una se sienta primero, luego se sienta la otra y no se atacan, no hay problema, pero los oquitos de un nido salen primero. Es posible que la oca del otro nido, donde no han salido aún, con el sonido de los oquitos, salga a intentar cuidar a los oquitos de la otra oca y abandone su propio nido. Bueno, en cualquier caso, tener 2 nidos cerca donde quieres incubar no es buena idea. Con lo cual os voy a enseñar que voy a quitar los huevos de uno de los 2 nidos. Que ahora puede sonar raro porque, joder, pensaba que tenía un nido con 16 huevos, que iban a salir oquitos de ahí, y ahora es posible que sí salgan, pero también es posible que no. Bueno, que puede sonar raro que ahora me estoy deshaciendo de un nido, pero realmente si dejo los 2 puede ser perjudicial para los 2, no solo para el que quite. Bueno, el caso es que yo no sé qué ha ocurrido esta noche. Vamos a ver los otros 2 nidos, a ver que no hayan sido estorbados. No, estos están bien, veréis. Este es el nido que yo encontré el otro día. Mira, tiene 4 huevos. Pues el otro, ahí está ese nido, el otro está ahí. Veréis. También tiene 4 huevos. Pues la verdad es que no sé, podría funcionar. Están cerca, pero quizá no tanto. Podría dejar y ver lo que ocurre. Y si se quedan aquí y quién sabe, a lo mejor ha ocurrido más cosas esta noche que no lo sé. Bueno, creo que de momento voy a dejar estos 2 nidos y a ver qué hacen estas ocas. Mira, este es un drama que no me hacía falta esta mañana. ¿Qué os voy a decir? No me hacía falta. No me hace falta ningún día. Pero con animales siempre hay algo de drama. Bueno, voy a coger hierbas para los conejos y vamos a ir a ver qué tal están los conejos. Y los gazapitos. Mira qué rabia, oye. Con suerte los huevos sobreviven en la incubadora. Wow. Sí que helado, está todo lleno de hielo. Ayer llovió y como tengo mi pluviómetro, vamos a ir a mirar cuánto llovió. Oye, pues ni tan mal. A ver, 4,5 litros. Bastante bien. A ver si llueve un poco más y a ver si hace un poco más de calor, porque en los últimos años a estas alturas ya no está helando. Bueno, tengo que coger algunas hierbas más para los conejos, pero ya que estoy aquí os voy a enseñar el invernadero, que como hoy va a hacer sol lo voy a abrir un poquito, pues ya han empezado a germinar cosillas. ¡Qué ilusión! ¡Mirad! Estas son las flores, aquí están las caléndulas, muy bien, y aquí las cinias, que también han empezado a salir.
Los tomates todavía no. Pero mirad, eso es maíz. Jeje. Bueno, como hoy va a hacer sol, voy a abrir un poquito, no demasiado. Y nada, vamos a dar de comer a los conejos y luego me encargaré de la oca muerta. Qué rabia, oye, de verdad. Si es que, mírala, esta niña ahí tumbada, si es que la oca no se la come, no se la va a comer. O sea, que no la ha matado para comérsela, la ha matado para poder comerse algún huevo que luego no... Como no come huevos a menudo o cuando se los damos se los rompemos, no sabe romper la cáscara, no lo hace. Mira, de verdad. Ay. Bueno, vamos a mirar cómo están los gazapitos esta mañana. Es que crecen por día. Es increíble lo rápido que crecen. Incluso en el vídeo anterior de los gazapitos, el vídeo en el que nacieron los gazapitos, los enseño en el día 1, en el día 2 y en el día 3. Y del día 1 al día 3 se nota una diferencia enorme. No los vamos a tocar hoy, porque a Lola no le gusta, pero ahí están. Es que ya tienen pelito. Lola, lo estás haciendo muy bien. No te voy a molestar más hoy. Bueno, con esto voy a terminar este vídeo. Me voy a poner a encargarme de la oca esa y hacer todas las otras cosas que tenía que hacer hoy. He estado trabajando mucho en el curso de cría de aves de corral, que os diré que lo quería tener terminado para marzo. Para todos los que habéis comprado el curso de cría de aves de corral, es muy probable, por no decir es seguro, que estará listo más bien para abril, porque este mes no lo voy a poder terminar. Y cada vez que me pongo, le incluyo cada vez más cosas, que no sé si es una cosa buena o una cosa mala. O sea, quiero incluir todo lo que sé, porque creo que aporta valor a los que quieran aprender, pero al mismo tiempo no sé si es excesivo. Pero bueno, que para que sepáis eso, enviaré un correo para que lo sepáis. Nada, que espero que hayáis disfrutado de este vídeo un poco inesperado y dramático, y os mantendré informados sobre todo. Estos vídeos de llevaros conmigo por la mañana mientras doy de comer a los animales me vienen muy bien para ir actualizándoos sobre lo que va ocurriendo. Y ahora en primavera las cosas, como veis, cambian por día, para bien o para mal. Hay un dicho en inglés que es "Don't count your chicks until they've hatched" o algo así, que es no cuentes a tus pollitos hasta que hayan eclosionado del huevo. Entonces, muchos estabais impresionados de la cantidad de huevos que tenía la oca en su nido, pero nunca sabes lo que puede ocurrir. Ahora puede que no tengamos ninguno. Pero bueno, eso, que haremos más vídeos de estos que os llevo por la mañana conmigo, porque tardo muchísimo más en hacer las cosas, como el triple de tiempo, pero me da tiempo a enseñaros todo y actualizaros sobre cómo están las cosas. Y nada, que os mantendré informados con los gazapitos y los huevos de oca, a ver qué tal. Eso, espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.